Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, nuestra amable teleaudiencia, a un podcast más, un capítulo más de esta lista de reproducción de los podcasts con el pollo. Siempre aquí tratando de captar historias de compatriotas ecuatorianos. Y bien como dice el título del podcast, ecuatorianos rompiéndola en el exterior. El día de hoy nos acompaña Fernando. Él es de la ciudad de Quito, de Ecuador, y ha venido acá becado a hacer un programa en Alemania. Y hoy tenemos pues el honor de tenerlo aquí con nosotros. Él nos va a contar cómo le hizo para pues acceder a esta beca, cómo le está yendo luego de pues de sus estudios, y de pronto nos puede guiar un poco a todos nosotros los interesados en hacer algún tipo de programa parecido o de obtener alguna beca eh, por medio de sus experiencias. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Un cordial saludo, un cálido abrazo. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy buenas noches. Ante nada, primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Peña Herrera, soy quiteño. Y bueno, aquí ya empezando con el frío de Alemania, estamos empezando el otoño y vamos a ver qué tan frío se pone esta región. Ya, qué chévere. Fernando, ¿qué tiempo tienes en Alemania? Llegué en el año 2014, 6 años. Ya tienes 6 añitos por acá. Y cuéntanos, ¿cómo así te decidiste brincar el charco desde nuestra capital, Quito, hacia acá, Alemania? ¿Qué te trajo por acá hace 6 años? Bueno, la historia de cómo llegué hasta acá es un poco larga. Yo estudié en Quito en la Escuela Politécnica Nacional en Ingeniería Mecánica y paralelamente hice bachillerato técnico musical en el Conservatorio Superior Nacional de Música en la especialidad de piano. Dentro de mis estudios de música siempre resuenan los nombres de los grandes compositores de la escuela clásica alemana, como Beethoven, Bach y similares. Entonces uno tiene un cierto interés por la cultura alemana. Cuando seguí estudiando y empecé a trabajar con el tema de energías renovables en mis últimos años de pregrado durante mi especialización, me di cuenta que Alemania tiene un gran desarrollo tecnológico y científico en el área de energías renovables. Durante el trabajo uno siempre escucha de las leyes y regulaciones y fomentos que hay en Alemania para la implementación de estas nuevas tecnologías. Y bueno, hubo también algunas visitas, conferencias y conocí a algunas personas de Alemania que estaban trabajando con el tema y por ahí hubo una motivación para venir hasta acá a estudiar un poco más. Luego de que terminé mis estudios de pregrado, obtuve un trabajo en la misma área de energías renovables y eficiencia energética. Eh, Cuando yo estaba todavía en el pregrado y estaba trabajando en el laboratorio de energías renovables bajo el físico Marco Yunda, tuve algún acercamiento a qué era lo que se esperaba de una persona que quería ir a estudiar a Alemania. Eh, la información era escasa, habían algunos portales, la mayoría de ellos en inglés, en los cuales se veía el perfil profesional y uno de los requisitos era que uno tiene que tener cierta experiencia laboral al momento de aplicar. Entonces, en lugar de buscar otras becas que me podían haber enviado directamente, luego de los estudios de pregrado, decidí quedarme un poco en Quito, ganar un poco de experiencia laboral. Y luego de que cumplí cierto periodo, eh, revisé de nuevo la documentación, me puse en contacto con la Universidad de Oldenburg aquí en Alemania y ellos me fueron dando algunas pautas para la aplicación. Una vez que obtuve una carta de recomendación de mi jefe y de algunos profesores, envié los documentos creo que fue en agosto o septiembre y me dieron la beca para el siguiente año que apliqué. Ah, qué interesante. Así que el amor entonces por Alemania habría nacido desde el conservatorio, más por temas culturales, ¿no? En realidad Ya, sí, sí, ujú. ese fue el primer tema, el primer interés o acercamiento que tuve con temas culturales en Alemania. Ya luego pues ya te viste dando cuenta de que tu rama de estudios pues había un gran desarrollo, una fuerte, como quien dice,
pues la rama estaba amplia por acá, viste oportunidades, viste que había desarrollo, entonces dijiste, no, yo me voy para Alemania. Y de ahí encontraste, pues, para llegar, habías mencionado una beca, ¿no? Sí, hay un programa de becas para países en desarrollo que se concentra en temas orientados a políticas de desarrollo para países con este tipo de requerimientos, no solamente en el área de energía, sino también en el área de política, en el área social. Y hay una multiplicidad de opciones en las cuales uno puede escoger de acuerdo a la cual se ajuste a su perfil. Para energías renovables había no solamente la cual apliqué, sino otras que tienen un poco más de componentes de manejo de proyectos o componentes financieros o económicos. Entonces, mi área, que es un área muy técnica, se especifica de esta región. Hay otras áreas en las cuales puede ajustarse al perfil del candidato interesado. Uh-huh. ¿A esta beca tú la encontraste por tu cuenta, escudriñando en internet? ¿Alguien te la sugirió de pronto o alguna conferencia? La encontré en internet. Puse becas para Alemania, puse en inglés, que es un idioma en el cual hay mayor información, y ahí salió. Entre algunas opciones de becas salió esta. Entonces, bueno, remontándonos un poco para atrás, tú terminaste pues tu bachelor, tu carrera en Ecuador, y de ahí decidiste trabajar. ¿Qué tiempo para luego pues decidirte por el máster? ¿Un par de años? Sí, un par de años. Afortunadamente me ofrecieron un trabajo inmediatamente, terminé la universidad y no tuve que esperar mucho tiempo. Mi jefe también tenía contactos aquí con el medio laboral alemán, y eso me ayudó bastante para conseguir la beca. Uh-huh. Porque la carta de recomendación que escribió mi jefe pues venía con alguien que ya era conocido en el medio. Lo que iba a decir, súper interesante, porque aquí en Experiencia Vivas siempre nos cuentan que luego los estudios siempre pues nos toca pues buscar algo que hacer, ¿no? Algún tipo de trabajo, porque ya nos vamos dando cuenta de que para aplicar a becas o aplicar simplemente a los másters. En mi caso también, por ejemplo, me pedían un par de años de experiencia. Y hay gente que, sin embargo, luego de la carrera quiere salir, quiere encontrar cosas, pero pues también tienen que tener en mente de que hay ciertas oportunidades que van a requerir de experiencia laboral, pues, ¿no? Esto para comunicar a la teleaudiencia, ¿no? Como fue en tu caso, como fue en el mío. O sea, no siempre tratar de ir, ya, quiero terminar e irme, ¿ya? O sea, igual hay que tratar de ver cómo uno se va amoldando para, pues, agarrar la oportunidad, ¿no? De la mejor manera. En mi caso particular, yo traté de responder por qué existe ese requerimiento tan particular de tener experiencia laboral antes de iniciar los estudios, porque de antemano uno no reconoce el por qué. Uno quiere rápido venir a estudiar, y cuando uno es muchacho, todavía cuando uno es joven, acaba de la universidad, uno prefiere seguir estudiando y no incorporarse directamente al mercado laboral. Y mi papá también decía que es muy difícil volver a estudiar después de trabajar, porque te acostumbras a tener un poco de dinero, tener tu independencia económica, y después volver a estudiar es un golpe fuerte. Golpe psicológico, golpe económico, emocional, es complicado volver a estudiar. Uh-huh, uh-huh. Volviendo al porqué, para terminar la idea de mi experiencia, tiene mucho que ver con el tipo de estudio que se ofrecía aquí en la ciudad de Oldenburg en energías renovables. Era muy aplicado y requería que uno esté familiarizado con la realidad de la industria de energías renovables en su país, y en general un poco de una visión amplia. Es decir, que se esperaba que nosotros tengamos de antemano ya un conocimiento de cómo funciona la ejecución de proyectos, de cómo funciona hacer una oferta pública, de cómo es la relación con clientes o con el gobierno, por ejemplo, cómo funcionan las regulaciones, porque son cuestiones que en la universidad, en la Politécnica Nacional, por ejemplo, eso es completamente desconocido. Se ve muy poco. Sí, sí. Y pues tú, al encontrarte con esta oportunidad, como dices, en internet, en inglés, ¿tú ya tenías el conocimiento del inglés? ¿Ya lo habías estudiado antes, digamos? ¿O Sí, habías de pronto ido?
Eso no es tan fuera de lo normal para un graduado de la Politécnica Nacional. En mi caso, yo había estudiado cuando era muchacho, gracias a que mi mamá me llevó de las orejas al curso de inglés cuando era muy joven, porque Muy parecía importante, que, muy importante. parecía que no estaba haciendo nada en la casa o pasaba jugando solo videojuegos, pero ella me dijo que había que estudiar inglés y bueno, pero en general, en la Politécnica también tienes que pasar unos cursos de inglés que yo los salté. Pero sí, Porque ya tenías el conocimiento, ¿no? sí, sí, pero como te digo, cuando uno empieza a trabajar un poco, y en mi caso, mi primer trabajo pagado fue en la Politécnica Nacional haciendo ayudantías y prácticas. Pues tú buscas un artículo sobre energías renovables y por ahí sale los primeros resultados en inglés, porque el desarrollo tecnológico lo encuentras publicado en inglés. Es decir, es un requerimiento para seguir formándote como profesional. Increíble. ¿Y a todo esto se te hizo difícil certificar tu inglés? ¿Tuviste que prepararte más o lo Eh, hiciste igual por tu cuenta? yo recuerdo que pagué un curso bastante malo de inglés cuando ya tenía 24, 25 años. Volví a tomar un curso en un instituto X que no recuerdo el nombre. Malo el curso. Después lo que hice es comprar unos libros de preparación para el TOEFL y compré Ujú, un par de pruebas de ensayo para ver cómo era el TOEFL. ujú. En mi caso, el requerimiento en la beca era tener un TOEFL, creo que la nota mínima era 80 sobre 120 y 80, claro. si es que no recuerdo mal, ya fue hace 7, 8 años de eso. Ujú. Eh, Pero bueno, yo había estudiado cuando era muchacho y volví a tomar un par de cursos para prepararme específicamente para este examen antes de darlo. Bien, recapitulando un poco, pues esta beca, como ya lo mencionaste, no solamente pues, se dedica al sector técnico como el tuyo, pues, sino también da la oportunidad a pues, programas de desarrollo en ámbito social, ámbito político, tal vez ambiental. Exactamente. O sea, un poco para darle la idea a la teleaudiencia que pues oportunidades para ellos habría, no solamente pues en esto que es lo tuyo, energía renovable o algo técnico. O sea, ellos también podrían tomar la oportunidad en caso de que estén interesados en algún tipo de programa, de pronto en el aspecto social o económico, ¿no? Fernando, ¿tú te acuerdas más o menos de alguno de los otros requisitos? Bueno, ya mencionamos un poco pues que tenías que tener cierta em, experiencia laboral, ya hablamos un poco del otro que era el inglés. ¿Hay tal vez algún otro que está ya medio complicado o algo que te recuerdes? Pero lo recuerdo claro todos porque como tal vez mencioné antes, he acompañado en algunos de los procesos de aplicación de becas. Ujú. Eh, es importante las cartas de motivación y tiene que ser de profesores universitarios y de tu actual jefe, porque se supone que tienes que estar trabajando en el momento de cual aplicas, y si tienes una carta de recomendación de tu jefe, mucho mejor. Eh, tienes que escribir una carta de motivación y para eso yo tuve muchos problemas con la redacción, no porque sea el idioma inglés, sino porque redacción en general no es mi fuerte. Y hice unos bosquejos de cartas y estuve como 2, 3 semanas puliéndola. Es Ujú. una situación un poco complicada para alguien que se enfoca más en el ámbito técnico. ¿Cuántas Eh, carillas ahí le hiciste? creo que hice 1,5, 2, 1,5, Anime. porque Ujú. media carilla se te va con la dirección y a quién te diriges. No, no queda mucho espacio. Y de los Eh, profesores y jefes, pues en inglés también. Sí, las cartas las pedí que las hagan en inglés porque si no tienes que pagar un traductor, y eso justo iba el siguiente. Te piden un montón de certificados de tu título bachelor, perdón, de bachiller iba a decir. Tu título de la universidad, en mi caso el de la Facultad de Ingeniería Mecánica, que tiene que estar traducido el título, o sea, el cartoncito tienes que llevarlo a traducir. Igual las notas de todas las materias que hayas cursado tienes que hacerlas traducir. Y eso en particular ayudó que en la Politécnica Nacional tienen una oficina donde hacen estas traducciones. Tienes Bueno, que mandar... Ah, y también tienes que apostillar,
obtener, traducir, y certificar y apostillar el título de bachiller del colegio, en mi caso del Instituto Nacional Mejía. Eso fue un trámite complicado porque es el único documento que tienes que ir al Ministerio de Educación, era en esa época, obtenerlo, tienes que esperar 3 días, luego tienes que hacerlo traducir, notarizar la traducción, notarizar o legalizar el título de bachiller del colegio, hacerlo apostillar, y a la final ese fue el documento más tedioso de obtenerlo. Fernando, hay gente que viene pues por estudios, igual maestrías por su cuenta, o sea, vienen sin máster. Para ello pues se necesita una cuenta bloqueada de pues, qué sé yo, 850 euros multiplicado por la cantidad de meses que vayas a estar acá. O sea, necesitas primero la aceptación de la universidad y con eso vas a pedir la visa y luego pues demostrar que tienes el dinero. En el caso de que tú vayas con esta beca, pues ¿cuál sería el orden a seguir? ¿Primero pues vas con requisitos de beca o primero vas con universidad? O a ver, ya no necesitarías cuenta bloqueada, ¿no? No, a ver, vamos por partes. La aceptación de la universidad es un primer paso. En mi época, sé que ha cambiado un poco. En mi época, primero obtuve una aceptación de la universidad en el primer bloque de aceptación. O sea, me aceptaron a la primera. Y después de que me aceptaron, la universidad mismo envió los documentos a la organización de AAD, que es la que me dio la beca. Ellos mismos enviaron los documentos para que me asignen el dinero, lo cual se demoró otros 3 meses más. Es decir, la universidad como tal es separada del organismo que me dio la beca. La beca no me la dio la universidad, me la dio este organismo de AAD. Uh-huh. Entonces, la DAAD me dio un certificado, me mandó unos papeles diciendo: el señor Fernando va a cursar un programa de maestría de tal fecha a tal fecha, y estos son los montos que se le va a asignar. Me dieron para los pasajes, me dieron un curso de alemán básico aquí en Alemania, me dieron, en esa época creo que era 700 euros mensuales, no recuerdo, y unos cientos de euros más por ahí para cualquier cosa que te haga falta, no recuerdo específicamente para qué era. Entonces, con esa carta donde estaba que yo era el receptor de una beca, fui a la embajada y esa era mi prueba de suficiencia financiera. Entonces, en la embajada, a este momento no recuerdo todos los documentos que lleva la embajada: el pasaporte, carta de aceptación, el documento de suficiencia financiera. Parece que tenía que estar asegurado para el momento que salga de viaje, tenía que comprar un seguro extra porque no me lo cubriese el de AAD. Uh-huh. Y luego, bueno, eso para que te den la visa, porque es muy importante mostrar que tienes la cantidad requerida antes de salir del país. Y luego aquí en Alemania, luego de abrir una cuenta de banco, ya te empieza a llegar, pues. Me empieza a llegar. Una vez que abrí la cuenta de banco, con los dígitos de identificación de la cuenta, se la manda un correo al DAD y ellos te hacen el depósito. Una cuestión es que eso se demora siempre como 3 semanas o un mes, no recuerdo exactamente. O sea, igual siempre tienes que venir con unos 1.500 euros en efectivo para cualquier emergencia. Un billetito en el bolsillo para aguantar el tiempo. Sí, porque desde el primer día tienes que comer, no es que vas a esperar 3 semanas a ir al supermercado, ¿no? Claro. Una pregunta con respecto a esto de los timelines, con estos de los tiempos. Hagamos de cuenta que pues, la universidad recibe aplicaciones para el periodo de verano que empieza en marzo. La universidad recibe aplicaciones de diciembre a enero, ¿no? Aproximadamente. No. El proceso, cuando apliqué en mi época, año 2013, era diferente porque yo apliqué para empezar en el año 2014, pero mis documentos, y hablo de octubre de 2014, y mis documentos yo los envié por julio o agosto de 2013, porque la línea de tiempo era así: recepción de documentos en la embajada o en la oficina del DAD o en la embajada de Alemania en Quito
era hasta, digamos, agosto. Confirmación de aceptación o recepción para el primer bloque, el bloque de becados, era hasta mediados de diciembre. Si es que no te dan beca, puedes volver a aplicar, pero sin beca. O sea, si quieres mismo estudiar en Alemania, pero por tus propios medios, puedes reaplicar sin beca hasta marzo. Uh-huh. Y para ese segundo bloque te dan la notificación hasta, digamos, mayo, no recuerdo bien. Como había dicho, mi beca incluía un curso de alemán básico que fue ofrecido en el verano, julio y agosto del 2014. Y los becarios vinimos en julio y tomamos el curso de alemán hasta agosto y empezamos la maestría propiamente a mediados de septiembre. O sea que es un proceso un poco largo, ¿no? No es así de rápido generalmente. Pues. En mi época era largo, porque los periodos para confirmación o rechazo eran extensos. Es decir que yo, como te dije, venía planeando aplicar para una beca en Alemania o venirme a estudiar como sea Alemania desde el año 2011. Entonces yo ya en el año 2000, finales de 2010, mediados de 2011, ya dije, como sea, me voy a estudiar a Europa, y había escogido Alemania por las razones que había mencionado. Súper chévere, súper clara y concreta la información que nos brindas, Fernando, con esto de las aplicaciones. Chicos, los links van a quedar acá abajo en la descripción del vídeo. Si tienen algún tipo de información, de pregunta, pues pueden consultar directamente con estos links. Bueno, ahora pues pasando un poco de la aplicación a la experiencia. O sea, ya veamos al Fernando llegando a Alemania. ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo tal vez algún obstáculo cultural, algún problemilla, o sí fue todo, lo pasaste todo súper increíble? Bueno, hablemos primero de las cosas positivas. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar en la Asociación Humboldt y obtuve un nivel de alemán bastante avanzado antes de venir, porque como estaba trabajando decidí reinvertir lo que ganaba en un curso de alemán, que dicho sea de paso no es la cosa más barata del mundo, pero tener un conocimiento de alemán me ayudó a moverme más fácil por todo lado. Es mucho más sencillo preguntar direcciones o ir al banco o cualquier cosa si es que hablas alemán. Entonces por ese lado no tuve mayor inconveniente. Lo bueno del curso, o lo bueno de la maestría que yo cursé, es que habían estudiantes de todas partes del mundo, desde Australia, Hong Kong, mi amigo Bill es de Hong Kong, chicos de Colombia, mucho latinoamericano, eso sí, Argentina, igual chicos de África, una compañera, unas 2-3 personas compañeras de África, de Medio Oriente también habían algunos, europeos también algunos. Entonces mi maestría fue bastante internacional. El curso fue dado en inglés, lo cual facilitó mucho para todo el mundo, porque no todo el mundo habla alemán a la llegada. Lo que sí afectó bastante, y a mí, es la situación de vivienda, porque yo pasé de vivir en un departamento solo en Quito a compartir con 6 personas, y eso no es nada fácil. Entonces, ese cambio de estar, de ya ser un profesional trabajando, viviendo independientemente, a volver a vivir con tus compañeros de piso es fuerte y no es muy agradable, que digamos. Pero igual tenías la opción de buscar algo para ti, pero supongo que hubiera sido pues más caro, ¿no? Bueno, o sea, la opción de es posible, sí, es plausible, no, porque un departamento solo cuesta lo que cuesta mi beca, 700 euros. Sí, tenía unos compañeros que buscaron un departamento solo, y un departamento para ti solo puede estar entre unos 500, 700 euros en mi ciudad, que es una ciudad muy, muy, muy barata, dicho sea de paso. Si buscas una cosa parecida en el sur de Alemania, estás fuera de tus posibilidades. Fernando,
cuando, bueno, pues una vez que ya llegaste acá, pues generalmente pues, nos toca obtener este permiso de residencia. En tu caso que tenías la beca igual y te vino un permiso de residencia bien normal de estudiante con posibilidades de trabajar. No, en mi caso fue relativamente sencillo porque para los estudiantes es sencillo obtener una visa en realidad. Eh, si es que tienes tu prueba financiera. Y en mi caso la prueba financiera, la prueba de independencia económica era la beca. Entonces solo con ese papel, la carta de la universidad, una cuota creo que era de 80 euros en esa época, Sí, sí, sí. me dieron me dieron la visa. Claro, En ese pero caso me dieron la visa para los 18 meses que duraba mi maestría en esa época, con posibilidad de extenderse. ujú. Y en este tiempo, 18 meses, también te vino la posibilidad, porque adicionalmente a la tarjetita viene un papelito, tu permiso de trabajar. ¿Ese también te lo dieron? Sí, O sea que si querías podías trabajar y hacer pues un poquito de dinerito más, ¿no? Adicional a la exacto. beca. Y ellos no Eh, te controlan pues que no trabajes o cosas por el estilo. No hay ningún tipo de estrés ni de presión por esa parte. no tengo experiencia directa trabajando porque cuando te dan la visa, ese papelito te permite trabajar un cuarto de tiempo. Corrígeme si son 240 horas al año. ¿Son 240 días cuando es medio tiempo por todo el año? ¿O 120 días todo el año tiempo completo? Entonces es un tercio del año, algo así. Ajá, ajá. Eso te permite trabajar en otro campo que no sea el campo de estudios tuyo. Me explico, es una condición que tiene que estar clara porque si tú quieres trabajar de mesero, trabajar en un restaurante, trabajar en una fábrica, en manufactura o haciendo cualquier tipo de trabajo que dé dinero, tú puedes trabajar, pero la persona que te da trabajo te controla eso porque es muy grave si es que tu empleador infringe la ley por contratando a una persona más horas de las que se le está permitido De las elaborar. que se debe. Ujú. Entonces, yo de lo que conozco son los empleadores los que tienen que estar atentos a eso. Y Claro, por tú... parte, Sí, perdón. y por parte del DAT, o sea, ellos te dieron la beca y luego ya chao chao, o hubo tal vez algún tipo de control de que, no sé, no trabajes porque tienes plata o no te dijeron nada al respecto. A Porque eso pues tú vas a iba. tener... Ujú. A eso iba, porque mi situación fue un poco particular. Yo conseguí un trabajo, pero cuando hice mi práctica, mi primera práctica, pero era un trabajo que estaba en el área de mis estudios, o sea, era un trabajo en el área de desenvolvimiento profesional. Y no me contó los 2 meses que trabajé en este instituto, no me contó para estos meses, para estos días de límite. Y después, cuando yo fui a hacer mi tesis de maestría, mi tesis fue pagada y el pago era más de la beca. Es decir, yo tuve un semestre, estuve casi doble becado. Y estas horas Ujú. tampoco contaron al límite porque eran trabajo para desenvolvimiento profesional dentro de mi tesis de grado. Ujú. Entonces, a mí no me contó ninguna de las horas que trabajé porque yo trabajé en lo mío, o sea, trabajé Ujú. justificando que eran prácticas o que era mi tesis de grado, eran pagadas, pero nunca me contaron a las horas de trabajo. Entonces, en ese aspecto, eh, me favoreció el sistema de que nunca me contaron las horas y no las necesitaba tampoco. Y ni las usaste, ahí quedaron, ¿no? No, porque yo cometí Porque un pues ya tenías lo error. otro, ¿no? Sí, bueno, la beca en mi época era 700 euros y a decir verdad es suficiente para vivir una vida austera en Alemania, una vida de estudiante en departamento compartido, cocinas en la casa, comes en la universidad y aún así te queda un poco para irte a pasear y vas en bus a Berlín o vas en tren barato, te vas hasta Múnich o cosas así. No, no te mueres de hambre, no la pasas encerrado en tu casa, pero tampoco es para vivir de lujos y excesos. Ujú. Y está pensada para que te concentres en estudiar y tú puedes dedicar el tiempo más a estudiar que a buscar un trabajo. La parte académica, ¿no? Si es que, claro, si es que uh, hay personas que no tienen beca, pues
encontrar un trabajo que cubra tus necesidades básicas tampoco es una tarea imposible. Ujú. Es lo que pues generalmente los estudiantes hacemos al llegar, ¿no? Sí, es decir, hay personas que tienen financiamiento para 6 meses o para un año, por ejemplo, y la embajada les da la visa para un año. Y haciendo uso del primer año y el tiempo que tienes para llegar acá hasta buscar un trabajo, y con las 120 horas que te permiten, pues puedes buscar otro tipo de financiamiento. Tengo compañeros que paralelamente a estudiar trabajaban en otro sitio, trabajaban en restaurantes, trabajaban en bares, algunos trabajaban en la universidad mismo, en los laboratorios, es decir, hay opciones para buscar o raspar el dinero de donde salga. ¿Y qué es el Fernando de ahora? ¿En qué se desenvuelve luego de haber hecho esta maestría, luego de haber obtenido esta beca? ¿Cómo te decidiste darle el rumbo a tu vida cuando ya estaba terminando tu programa de estudios? Una de las razones por las que escogí esta beca es porque no había el requerimiento de volver a la patria como eran las becas que se estaban otorgando en ese momento. Justo cuando yo me gradué, o sea, todos mis compañeros vinieron con las becas que eran otorgadas por el gobierno, me parece. Claro. Yo no tuve esa obligación de volver al país. Yo tenía la libertad de decidir qué hacer y eh, afortunadamente mi desenvolvimiento profesional ha dado lugar a varias oportunidades. Me ofrecieron trabajo en Brasil, me ofrecieron regresar a Quito. Yo decidí buscar empleo aquí. Regresé de Sao Paulo en 2016 a buscar empleo acá. Y a través de mis contactos, mi ex profesora de biomasa, la doctora Alexandra Pelkin, estaba a punto de obtener un proyecto y se dieron las circunstancias en las cuales necesitaban una persona que trabaje realizando modelos de eficiencia energética para centros de datos. Entonces, Tomaste la... la doctora Pelken me ayudó personalmente, ella me dio un trabajo a medio tiempo hasta que salió el proyecto. Ujú. Es decir, ella me dio un empleo en el cual estuve, creo que era 50, 60 horas a la semana, no, mentiroso, al mes, 50, 60 horas al mes, realizando actividades pequeñas en modelado de células de combustible y programando en MATLAB, hasta que se dio este proyecto y ya obtuve un trabajo en tiempo completo en diciembre de 2016. Ujú. Estuve 3 años trabajando con ella en este proyecto y paralelamente en el año 2016-17, casi 2018, formulé mi tesis doctoral y la presenté a la universidad y estoy trabajando en esta tesis doctoral desde principios de 2018, ya no me acuerdo, la aplicación duró bastante para la tesis doctoral. Increíble. Eh, eh, en este momento ya acabó el proyecto anterior que tenía que ver con centros de datos. Cuando estaba acabando el proyecto, igual estaba averiguando a ver si había algo y mi actual jefe, el doctor Sven Rosinger del Instituto Office, me comentó que tenía una posición para realizar simulaciones y modelado de sistemas energéticos para distritos residenciales y pues en eso empecé en enero de este año. Afortunadamente me pude quedar aquí en la ciudad de Oldenburg y puedo seguir trabajando en mi tesis doctoral. Eh, He sido bastante afortunado en el tema laboral, pues el instituto ofreció rápidamente las posibilidades de trabajar desde casa prácticamente desde el inicio de la pandemia, así que estoy trabajando desde casa a tiempo completo. Ujú. Para cerrar un poco tu proceso, mencionaste que fuiste a Brasil. ¿Esto lo hiciste luego de la maestría? Y luego para volver a Alemania no fue complicado, fue tal vez por ya tenías algún contrato, ¿no? Entonces, o ¿cómo fue eso? No, mi segunda práctica fue mi tesis. Cuando estaba buscando tema de tesis, salió la oportunidad de desarrollar un proyecto de eficiencia energética industrial en el estado de Sao Ajá, Paulo. Y pues fui a Sao Paulo, estuve casi un año por ahí. ok. Entonces hice mi tesis y estaba trabajando. Por eso te decía que ese periodo fue básicamente de recibidos sueldos. Ujú. Eh, Luego de que se acabó este proyecto, decidí regresar a Alemania, pero
vine acá todavía con la visa de estudiante que tenía. Y cuando presenté mi trabajo, el cual hice en Sao Paulo, perdón, para mi tesis de maestría, hay la posibilidad de que cuando tú acabas de estudiar una maestría en una universidad alemana, te puedes quedar hasta 18 meses buscando trabajo. Es una visa para buscar trabajo, que se llama. Entonces ya se me acabó la beca, ya no tenía sueldo. Ahí sí fue apostar a que encontraba o no encontraba algo. El proceso de aplicación es muy simple. Si es que ya te graduaste de la universidad alemana, digamos que tienes que tener igual los fondos necesarios para sobrevivir esos 18 meses. Si es que no tienes suficiente, pues te dan para el periodo que te alcance. En mi caso, yo tenía lo suficiente para vivir un año, creo, aquí en Alemania sin sueldo. Tenía ahorrado en la cuenta del banco en Alemania, y lo que tuve que hacer es bloquear la cuenta nuevamente, ir con mi título ya sellado de la universidad y decir quiero quedarme un año a buscar trabajo, y te piden una prueba de domicilio para que vean que tienes dónde dormir, y eso fue todo en burocracia. De ahí la búsqueda de trabajo fue un poco frustrante, pero a la Todo final rindió. En buena hora. Súper chévere. ¿Cómo llevas ahora tu estilo de vida acá en Alemania, siendo un ecuatoriano quiteño? ¿Cómo pues es acá esta vida de pues trabajar tiempo completo en Alemania y estar dedicado a proyectos, también el doctorado? Bueno, en primer lugar es complicado para una persona que ha vivido en una metrópolis venir a vivir a un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. Lo primero que se extraña es la variedad de ofertas culturales y de actividades que hay en una capital. La ciudad de Oldenburg es pequeña y la ciudad más grande, que es Bremen, tiene 500,000 de habitantes. Entonces tener acceso a eventos es un poco difícil, y eso con el pasar del tiempo empieza a pesar. Lo que no extraño para nada es el tráfico, y aquí en Alemania una de las cuestiones que realmente admiro es cómo ha manejado el tráfico en las ciudades. Es un alivio tremendo no tener que estar una hora sentado en un bus. Chévere. ¿Y te sientes bien? ¿Te ves establecido en Alemania? ¿Estás a gusto con lo que haces ahora? Bueno, mi proyecto es marcadamente interesante. Una de las novedades que tiene es que cambié de una labor muy ingenieril. Digamos que en Quito hacía cosas muy técnicas, mucho de instalación, mucho de ejecutar proyectos. Mi empleo anterior era más de recoger datos, de coger información y preparar modelos y formular escenarios. Y mi trabajo actual tiene mucho que ver con programación, algo de desarrollo de software, preparación de nuevos modelos, desarrollo de nuevas aplicaciones que representen estos modelos. Entonces estoy muy emocionado en mi actual proyecto en ver cómo van a ser los resultados, porque es algo que es bastante novedoso en el tema de cómo se quieren formular los modelos, y estoy trabajando con personas de las cuales ninguno creo que es ingeniero mecánico. La mayoría son ingenieros en sistemas o programadores o desarrolladores. Ellos tienen una visión muy amplia de cómo ejecutar software, pero yo estoy dándoles apoyo e información en cómo se comportan los modelos físicamente. Así que el trabajo en estas etapas está bastante interesante. Qué chévere. Fuera de eso, una de las grandes ventajas que tiene Europa es que cuando puedes viajar es muy barato y muy cómodo hacerlo, y me he dado gusto recorriendo las principales capitales y todavía me faltan muchas. Desafortunadamente este año no he podido salir de vacaciones, pero se aprovecha lo que se puede conociendo Europa, y espero poder salir a conocer el resto de capitales. En realidad es barato volar desde Alemania. Ese es el espíritu. Y si Ecuador clasifica a Qatar, pues a Qatar se va.
Hoy ha estado súper buena la historia, la charla, Fernando, te agradezco. Para cerrar, no sé si quisieras de pronto mencionar alguna cosa, algún obstáculo que hayas tenido, algo que sea de utilidad para las personas que quieran seguir este camino de ser becarios. Ya para finalizar, algo que de pronto pues quieras recomendar a la gente que nos está oyendo. Bueno, la recomendación principal es que para aplicar a becas generalmente, y de lo que yo pude ver en mi grupo de compañeros, es que hay un perfil general de las personas que reciben estas becas, y son mayormente personas que han estado en los cuartiles más altos de desempeño académico, es decir, han sido buenos estudiantes muchos, no necesariamente de las mejores universidades de su país, pero siempre han sido personas que tienen buenas referencias académicas y buenas referencias personales. Es decir, hay que desarrollar un perfil elevado desde cuando uno está estudiando. Segunda, uno tiene que ser meticuloso con la documentación, porque no hay excusa para no mandar la carta de recomendación, o no hay excusa para no mandar la carta de motivación. Cuando uno aplica, debe tener todos los documentos en línea, para dar también facilidad de que le revisen los documentos a uno. Y tercero, otra de las características que he notado es que muchos de los profesionales que vienen a estudiar una maestría acá no son solamente ingenieros, son ingenieros que, en mi caso, yo he estudiado música, hay personas que hacen labor social, hay personas que, aparte de su labor de ingeniero, tienen una página web donde desarrollan contenido, tratan de comunicar o socializar más el área de energías renovables, y tienen perfiles profesionales que muestran que tienen una intención más allá de puramente la ingeniería. Porque en mi caso mi maestría fue muy aplicada a la ingeniería. Entonces, el perfil no es una regla fija, no es algo que esté escrito, pero siempre buscan una persona que tenga un perfil que indique que hace algo más fuera de su campo de trabajo. Gracias por esas recomendaciones, Fernando. Y gracias a ti pues por habernos acompañado el día de hoy en este podcast. Yo creo que ha sido definitivamente una historia súper interesante, y hasta ahora pues ha sido la historia que más nivel en cuanto a la academia ha tenido, ¿no? O sea, pues de máster, y ahorita con el PhD y el desarrollo de proyectos, pues es sin duda un camino que recalcar. Una vez más, gracias por habernos acompañado el día de hoy, Fernando. Chicos, si ustedes tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, pueden dejarlas aquí abajo. Por otra parte, Fernando me había comentado que él también, gustoso, está dispuesto a ayudar a personas que estén interesadas en seguir este mismo proceso de la EPOS, de las becas que otorga el DAT. Así que ellos también podrían contactarte, ¿no, Fernando? Claro, yo tengo la facilidad de que estoy directamente aquí en Alemania, y puedo también ser un vehículo de acceso a información y de comunicación. Estoy intentando de mi parte facilitar esta información a ecuatorianos que tengan dudas de cómo es el proceso de la visa, qué necesito para aplicar, cuánto tiempo necesito, qué tipo de papeles necesito, cualquier duda que tengan respecto al proceso, o si quieren saber qué tipos de programas hay. No solamente estas becas de la EPOS que da el DAD, que fue mi caso, hay muchas otras becas para campos de política, campos de las artes, campos sociales, que no están necesariamente incluidos ahí, pero que pueden lograrse aplicando directamente a otros organismos que no sean la DAD. Cualquier duda, cualquier comentario, no sé si es que vas a dejar los links a los perfiles. Está mi perfil de LinkedIn, mi perfil de Facebook, al cual me pueden escribir directamente cuando necesiten algo. Claro, ellos van a quedar seguramente acá abajo. Bueno, chicos, esto habría sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta historia súper motivadora, aquí con nuestro colega compatriota ecuatoriano Fernando. Con nosotros sería hasta una próxima ocasión.
Cuídense mucho y hasta luego. Gracias, Fer. Muchas gracias a ti.